Valeria caminaba por las estrechas calles de Lira, un pequeño pueblo donde todos parecían conocerse y donde las miradas podían herir más que las palabras pronunciadas. Sus pasos resonaban en el empedrado antiguo mientras el sol de media tarde proyectaba sombras alargadas. Desde afuera, su vida parecía perfectamente ordenada, una joven diseñadora de moda que trabajaba incansablemente en su atelier. Sin embargo, tras la fachada de éxito profesional se escondían ansiedades y miedos que la devoraban poco a poco, como termitas silenciosas en una estructura aparentemente sólida. La realidad era que Valeria lidiaba constantemente con la sensación de ser juzgada por quienes la rodeaban, especialmente por las mujeres del pueblo, que se burlaban de sus ambiciones y la consideraban una simple soñadora sin futuro. Mientras abría la puerta de su atelier, la pregunta que la perseguía desde la adolescencia reverberó en su mente: ¿es por esto que nunca me toman en serio? El espacio estaba decorado con telas de colores vibrantes y bocetos de diseños que, a pesar de su desánimo, seguían entusiasmándola. Las paredes estaban cubiertas de inspiraciones, recortes de revistas, fotografías de paisajes, pequeños objetos recogidos durante sus escasos viajes. Era su refugio en un mundo que parecía no entenderla. Mientras trabajaba en una colección inspirada en la naturaleza, la puerta del atelier se abrió de golpe. Valeria miró de reojo y reconoció inmediatamente a Clara, su amiga de la infancia. El contraste entre ambas no podía ser más evidente. Clara siempre lucía impecable, como si el mundo pudiera desplomarse a su alrededor sin afectarla, mientras que Valeria frecuentemente parecía perdida en sus propios pensamientos, con manchas de tinta en los dedos y el cabello descuidadamente recogido. «Valeria, tenemos que hablar», anunció Clara, arrugando la frente. «La feria de moda se acerca y, sinceramente, no sé si estás lista». Las palabras de Clara le dolieron más de lo que podía admitir. Un nudo se formó en su garganta mientras intentaba mantener la compostura. ¿Por qué no podría estarlo? He trabajado duro, respondió, sintiendo que su corazón latía con fuerza contra su pecho como un pájaro atrapado. Clara suspiró, acercándose a la mesa donde Valeria había extendido sus bocetos. Tal vez deberías considerar dejar de lado tus ideas más extravagantes y optar por algo más sencillo, sugirió, dejando caer su mirada crítica sobre los diseños. La gente no está lista para ver algo tan diferente, Valeria. Lo sabes. La mirada condescendiente de Clara hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Valeria. Sencillo, repitió para sí misma, sintiéndose atrapada en un océano de dudas e inseguridades. ¿Era su estilo realmente tan extraño, tan inaceptable? En su mente, la creatividad y la originalidad luchaban constantemente contra el miedo al fracaso y la necesidad de aceptación. ¿Por qué no debería intentar ser diferente?, se preguntó en silencio. ¿Qué hay de malo en querer arriesgarme? Mientras Clara continuaba hablando sobre las expectativas y los estándares impuestos por el mundo de la moda, Valeria se sintió cada vez más distante. Las palabras de su amiga resbalaban como agua sobre una hoja, y la determinación de mantener su autenticidad en un mundo que prefería lo predecible comenzó a fortalecerse en su interior. Esa misma tarde, después de que Clara se marchara, Valeria se sentó frente a su mesa de dibujo. En un arrebato de desesperación y determinación, creó un nuevo diseño inspirado en su propia historia. Cada trazo que hacía era una declaración de su identidad, un acto de reivindicación personal. Pero, al mismo tiempo, la preocupación de que nadie apreciara su visión la atormentaba. ¿Realmente seré capaz de hacerlo?, se preguntó mientras su lápiz danzaba sobre el papel, creando formas que parecían tener vida propia. Los días pasaron rápidamente. Valeria alternaba entre momentos de confianza absoluta y episodios de duda paralizante. Una mañana, mientras revisaba los últimos detalles de su colección, recibió una carta inesperada. El remitente era la notaría del pueblo, y el contenido le informaba que su tía Greta había fallecido, dejándole como herencia la antigua granja familiar a las afueras de Lira. La noticia la golpeó con fuerza. Hacía años que no veía a su tía, pero los recuerdos de los veranos en la granja seguían vivos en su memoria.
Decidió postergar sus preparativos para la feria y visitar la propiedad, esperando encontrar algo de paz en medio del caos emocional que la envolvía. Al llegar a la granja, Valeria sintió un nudo en el estómago. La casa, con su fachada desgastada y las ventanas cubiertas de polvo, parecía haber absorbido la tristeza de los años pasados. Había pasado allí las vacaciones durante su infancia, y los recuerdos felices se entrelazaban con la sensación agridulce de volver a un lugar donde había sentido el amor incondicional de su tía. El interior de la casa estaba prácticamente como lo recordaba, aunque el paso del tiempo había dejado su huella en los muebles cubiertos de polvo y las fotografías descoloridas. Mientras caminaba por las habitaciones, los ecos de su infancia resonaban en su mente, las risas compartidas, las historias contadas junto a la chimenea, los consejos de Greta sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. En un rincón de la sala, un viejo baúl atrajo su atención. Decidida a encontrar respuestas sobre la vida de su tía, se acercó y lo abrió con cautela. En su interior encontró cartas amarillentas y fotografías antiguas, rostros sonrientes de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. Entre las cartas, se destacaba una, escrita con una caligrafía cuidadosa y dirigida a ella. Querida Valeria, comenzaba la carta, y su corazón dio un vuelco al leer el tono familiar y cálido de las palabras. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy entre vosotros. Hay algo que siempre quise contarte, pero nunca encontré el momento adecuado. La carta revelaba que Greta había sido diseñadora en su juventud, un sueño que había abandonado por presiones familiares y sociales. Las páginas estaban llenas de arrepentimiento por las oportunidades perdidas y el miedo que la había paralizado. No cometas mi error, querida niña, suplicaba Greta. No dejes que el miedo te impida brillar con luz propia. Adjuntos a la carta, Valeria encontró bocetos antiguos firmados por su tía. El estilo era sorprendentemente similar al suyo, audaz, innovador, con una sensibilidad que trascendía las tendencias de la época. Fue como encontrar un espejo en el pasado, una confirmación de que su visión no era un capricho, sino parte integral de quién era. Con renovada determinación, regresó a su atelier. Los días previos a la feria fueron intensos, llenos de trabajo incansable y dudas ocasionales. Cada vez que sentía que su confianza flaqueaba, recordaba las palabras de Greta y encontraba la fuerza para continuar. La mañana siguiente comenzó con un sol radiante que iluminaba las calles de Lira. Valeria despertó temprano, con una mezcla de nerviosismo y emoción. Mientras se preparaba para afrontar el día, no podía evitar pensar en todo lo que había cambiado desde que recibió la carta de su tía. Era como si una parte de ella que siempre había estado dormida finalmente hubiera despertado. En el atelier, revisó por última vez cada prenda de su colección. Había decidido mantener sus diseños originales, aquellos que Clara había considerado demasiado arriesgados. Cada pieza reflejaba su visión única del mundo, una combinación de elementos naturales y formas arquitectónicas que desafiaban las convenciones establecidas. Cuando se dirigía al lugar donde se celebraría la feria, se cruzó con Sofía, la barista del café local. Siempre había admirado su amabilidad y su sonrisa sincera, aunque apenas habían intercambiado más que saludos cordiales. «Hoy es tu gran día, ¿verdad?», le preguntó Sofía mientras le servía un café para llevar. «Todo el pueblo habla de tu colección». Valeria asintió, sorprendida de que alguien como Sofía, aparentemente alejada del mundo de la moda, estuviera al tanto de su participación en la feria. «Estoy nerviosa», admitió. «No sé si la gente entenderá lo que intento expresar». «A veces», respondió Sofía con una sabiduría que contrastaba con su juventud, «es más importante ser fiel a ti misma que complacer a los demás. He aprendido eso trabajando aquí, donde las opiniones sobre mi servicio son tan variadas como los granos de café que servimos». Aquellas palabras, tan similares a las de Greta, resonaron en Valeria durante todo el camino hacia la feria. El recinto bullía de actividad cuando llegó. Diseñadores de toda la región presentaban sus colecciones a compradores potenciales y críticos influyentes.
El nerviosismo aumentó cuando vio a Clara charlando animadamente con Andrea, la directora de una prestigiosa revista de moda conocida por su enfoque tradicionalista. El espacio asignado a Valeria estaba ubicado en un rincón poco favorable, lejos de la entrada principal y de las áreas más transitadas. Clara había tenido razón en algo: como diseñadora novata y sin conexiones importantes, no podía esperar un trato preferencial. Sin embargo, en lugar de desanimarse, decidió aprovechar al máximo la situación. Transformó su pequeño stand en un oasis de creatividad. Utilizó elementos naturales recogidos de la granja de Greta para decorar: ramas secas, piedras de colores, incluso algunas fotografías antiguas que había encontrado en el baúl. El resultado fue un espacio que invitaba a la contemplación, un reflejo perfecto del espíritu de su colección. Las primeras horas fueron desalentadoras. La mayoría de los visitantes pasaban de largo, atraídos por nombres más conocidos o propuestas menos arriesgadas. Valeria comenzó a dudar de su decisión, preguntándose si no habría sido mejor seguir el consejo de Clara y crear algo más comercial. Fue entonces cuando apareció Javier, un reputado crítico de moda conocido por su sinceridad brutal y sus estándares casi imposibles de satisfacer. Su presencia imponente generó un silencio inmediato en el stand. Con gesto impasible, examinó cada prenda, cada detalle, sin revelar ninguna emoción. «Interesante», murmuró finalmente, ajustándose las gafas. ¿De dónde surge esta inspiración tan peculiar? Valeria respiró hondo antes de responder. Era el momento de defender su visión, de expresar lo que realmente significaba su trabajo. De la autenticidad, respondió con una firmeza que sorprendió a todos los presentes, incluida ella misma. De la creencia de que la moda no tiene por qué seguir caminos predefinidos para ser valiosa. Para su sorpresa, en lugar de la crítica despiadada que esperaba, Javier esbozó algo parecido a una sonrisa. «Refrescante», declaró. En un mar de imitaciones, es alentador encontrar una voz genuina. Aquel breve intercambio fue suficiente para cambiar el rumbo del día. La noticia de que Javier había mostrado interés en la colección de una desconocida se extendió rápidamente, atrayendo a curiosos y profesionales que antes la habían ignorado. Entre ellos estaba Andrea, quien se acercó con expresión escéptica pero se marchó visiblemente impresionada. Clara apareció más tarde, cuando la jornada estaba a punto de finalizar. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y remordimiento. «Tenías razón», admitió. «La gente estaba más que lista para algo diferente. Creo que subestimé tu talento y tu determinación». Aquellas palabras, más que cualquier elogio profesional, significaron para Valeria la validación que había buscado durante tanto tiempo. No porque necesitara la aprobación de Clara, sino porque demostraban que incluso las personas más reticentes podían cambiar su perspectiva cuando se enfrentaban a la autenticidad genuina. Al final del día, Valeria había recibido varias propuestas de colaboración, incluida una de Andrea para presentar su colección en la próxima edición de su revista. El éxito superaba con creces sus expectativas más optimistas, pero lo que realmente la llenaba de satisfacción era la sensación de haber sido fiel a sí misma, de haber honrado el legado de Greta y su propio talento. Esa noche, mientras celebraba discretamente en el café donde trabajaba Sofía, reflexionó sobre el camino recorrido. Desde las calles de Lira donde sentía que cada mirada la juzgaba, hasta el reconocimiento de personas cuya opinión valoraba en el mundo profesional. Pero más importante aún, había aprendido a valorarse a sí misma, a reconocer que su visión única era su mayor fortaleza. «A tu éxito», brindó Sofía, acercándose a su mesa con una taza de chocolate caliente. «Y a todas las mujeres que se atreven a ser auténticas en un mundo que prefiere la uniformidad». Valeria sonrió, agradecida por aquel gesto de complicidad. «Y a las que nos apoyan en el camino», añadió. En ese momento, como si el destino quisiera poner el broche final a un día perfecto, la puerta del café se abrió y entró Andrea, acompañada por Javier y otros profesionales que habían asistido a la feria. Parecían sorprendidos de encontrarla allí,
En un café modesto en lugar de en alguna celebración exclusiva. Valeria, exclamó Andrea. Te hemos estado buscando. Hay algo que queremos proponerte. La oferta era tentadora, una beca para estudiar diseño avanzado en París, patrocinada por una fundación que apoyaba a talentos emergentes. Era una oportunidad que muchos diseñadores solo podían soñar, la puerta a un mundo de posibilidades infinitas. Necesitamos tu respuesta antes de la próxima semana, explicó Andrea. Es una oportunidad única. Esa noche, de regreso en su apartamento, Valeria contempló los bocetos esparcidos sobre su cama. París significaba alejarse de Lira, de su atelier, de la granja de Greta que apenas comenzaba a explorar. Pero también representaba crecimiento, aprendizaje, la posibilidad de llevar su visión a un escenario global. La decisión no era fácil. Durante horas, sopesó los pros y los contras, intentando imaginar cómo sería su vida lejos de todo lo que conocía. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, tomó una hoja de papel y comenzó a escribir su respuesta. 3 meses después, Valeria se encontraba en el aeropuerto, lista para embarcar hacia su nueva vida. Clara, Sofía e incluso Javier habían venido a despedirla. Cada uno, a su manera, había contribuido a su transformación, al descubrimiento de su verdadero yo. No olvides de dónde vienes, le recordó Clara, con lágrimas en los ojos. Y recuerda que siempre tendrás un hogar aquí. Y un público expectante, añadió Javier con su característico tono irónico, aunque su mirada revelaba un afecto genuino. Sofía le entregó un pequeño paquete. Para que nunca olvides lo importante, explicó. Al abrirlo, Valeria encontró una taza de café idéntica a las que servían en el café del pueblo. Grabada en ella, una frase sencilla pero poderosa, auténtica siempre, sin importar dónde. Mientras abordaba el avión, Valeria sintió que cerraba un capítulo de su vida para comenzar otro, igualmente emocionante y desafiante. Ya no era la joven insegura que caminaba por las calles de Lira temiendo ser juzgada. Ahora era una mujer que había aprendido a valorar su singularidad, a defender su visión del mundo y a reconocer que el verdadero éxito no estaba en la aprobación externa, sino en la fidelidad a uno mismo. El avión despegó, llevándola hacia un futuro lleno de posibilidades. Lira se hacía cada vez más pequeña bajo sus pies, pero el legado de Greta y las lecciones aprendidas permanecerían con ella para siempre. Y mientras las nubes envolvían la aeronave, Valeria sonrió, consciente de que, sin importar los desafíos que le esperaban, ahora tenía las herramientas para enfrentarlos, su talento, su autenticidad y la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo. El camino hacia la autenticidad no había sido fácil y seguramente continuaría presentando obstáculos. Pero Valeria ya no los temía. Como las telas que transformaba en creaciones únicas, también ella había experimentado una metamorfosis. Y en ese proceso de transformación, había descubierto que la verdadera belleza no reside en la perfección, sino en la valentía de ser uno mismo, sin filtros ni disfraces. Con ese pensamiento reconfortante, cerró los ojos y se dejó llevar por el vuelo, hacia un horizonte tan amplio y prometedor como sus propios sueños.